Dios les bendiga, hermanos. Bueno, canté esa canción que la sentí de cantar, que sabía que Daniel se iba a acordar, aunque no la tuviéramos ensayada, pero esa canción bendijo mi vida. Dice, ¿cuándo vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa? Esa iglesia que compró con precio de sangre preciosa. Y yo compartía el miércoles allí una palabra en el culto de Montevideo, que voy a hablar solamente un par de versos de esa palabra que traje, que me ha bendecido. Dice la palabra, está en Mateos 25, del verso, vamos a leer nomás del verso 6 al 10. Y dice la palabra de Dios, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y yo le decía ahí en el mensaje, porque Dios me trajo esa reflexión, ¿no? Y a la medianoche, sí, yo les decía el miércoles, y si a la medianoche viniera el esposo. Y después la palabra que viene hablando de las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y las otras que no lo tenían, pero dice, cuando esas estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después la palabra continúa hablando que vinieron y golpearon: no os conozco. Y yo les decía, y lo hablaba después allí con la hermana Olga, y le decía, nosotros tenemos que tener aceite de reserva, porque a veces nosotros buscamos tener aceite para un ratito, para ese momento, para ese día, y no sabemos a la hora que nos va a sorprender la venida del Señor, y que tengamos aceite de reserva, porque dice, tardándose el esposo, se durmieron. Y nosotros que podamos tener aceite en nuestras lámparas, pero que podamos tener aceite en nuestras vasijas de reserva, ese aceite de la unción del Espíritu Santo. Yo veo a cada momento que Dios nos da la oportunidad de hablarle a alguien. Ayer papá me llevó a una carnicería ahí a hacer un mandado y me demoré. Y le digo, ¿sabés qué estaba haciendo? Le digo, el hombre me quiso a mí hablar darme testimonio de cómo él se había sanado siguiendo un camino espiritual. Y fue como que Dios me abrió la puerta para yo darle testimonio y decirle dónde estaba el verdadero camino, que hay un solo camino, no hay varios caminos que nos conducen a Cristo, hay un camino. Porque hay gente que piensa,
Yo adoro a Dios, le doy gracias al universo. Anoche escuchaba un mensaje de un pastor que decía, ya en el tiempo de Pablo, la gente adoraba a los animales, adoraba a las plantas. Y hoy usted va a encontrar gente que adora las estrellas, el sol, la luna, pero hay un único y verdadero Dios que es digno de ser alabado. Ese Dios que envió a su Hijo, que Jesucristo es Dios, vino acá a la tierra, se hizo hombre, se humilló a lo sumo, como no se humilló ningún ser humano, y entregó su vida siendo inocente por cada uno de nosotros, que no merecíamos nada y que somos salvos por pura y exclusivamente por ese glorioso milagro que Él hizo, que fue rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, nuestra vida ahí en el lodo cenagoso lleno de pecados, porque hay gente que cree que esta salvación la puede ganar, pero no podríamos pagarla con todo el dinero del mundo, una salvación tan grande que solamente la pudimos obtener a través de Jesucristo. Y fue como que me dio pie a poderle hablar del mensaje. Y le dije, voy a volver y te voy a seguir hablando y te voy a traer algo para que estudies. Y ahí cuando menos creemos y en el lugar que menos esperamos, porque no lo conozco al hombre, Dios me abrió las puertas para darle testimonio. Y así Dios nos va dando la oportunidad. Yo le contaba, el miércoles contaba que Matías, que todos lo conocen acá, el hermano de Stephanie, me mandó un mensaje el otro día, lo invité para que venga al culto y trabaja los domingos, pero estaba por cambiar de trabajo para tener libre los fines de semana y le dije, andá Matías, congregate, lleva al nenito a la iglesia, así como tu abuelo lo llevaba un día a ustedes, porque no hay nada más glorioso que poder estar en este camino, en este único camino que nos lleva a la vida eterna. Como le dije, le decía a papá, no sé ni cuál era ese camino espiritual que este hombre seguía. Lo único que yo sé es que yo le iba a hablar del único camino que podía llevarlo a la vida eterna, que no era un camino adorando esto ni aquello y que el alma se salía del cuerpo y una serie de cosas que inventa la gente. Lo único que yo sé es que yo tenía que hablarle de este único camino que nos lleva a la vida y que un día, que a veces, por eso dice la palabra de Dios, que vendrá como ladrón en la noche. Porque a veces estamos en el mundo transitando como que Jesucristo no volviera. Y un día nos va a pasar como a las vírgenes. ¿Cuál de esas vírgenes somos? Un día nos va a pasar como a las vírgenes. Va a llegar el esposo y se va a cerrar la puerta. Y no va a haber más oportunidad. Que podamos estar con nuestras lámparas encendidas, pero teniendo ese aceite de reserva en nuestras vasijas, esperando la llegada majestuosa de ese glorioso Salvador que un día vino a dar su vida por usted y por mí, y también va a volver, pero ya no va a volver como muchos pensaron que Jesucristo no salió en victoria. Claro que Jesucristo siempre fue un victorioso, que Él vino, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para dar su vida. Pero ahí el mundo entero dice, todo ojo le verá. Y veremos en ese glorioso día el retorno de Jesucristo acá a la tierra, que vendrá, yo espero y creo con todo mi corazón, que va a venir por mí. Y esa es la convicción que cada uno tiene que tener cuando alguien piensa. Algunos tal vez una vez me dijeron que
que nosotros creíamos, como que nosotros somos petulantes, vamos a llamarlo, porque nos creemos que somos salvos. Yo no tengo ninguna duda que soy salva, no por mis merecimientos, porque si fuera por mis merecimientos yo no podría, bajo ningún concepto, haber hecho nada para obtener esta salvación. Pero como no es por mis merecimientos, es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo estoy convencida que Jesucristo va a venir por mí. Y eso es lo que quiero y deseo, que cada uno pueda llegar a tener la convicción en su vida, y lo que le transmito a la gente cuando hablo con alguien que cree que está en un camino, no sabe si es el correcto, no, que hay un único camino que nos lleva a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Así que nada más, voy a ser breve en esta mañana. Deseo que Dios les bendiga, hermanos.